Hola, ¿qué tal, iglesia? Dios les bendiga. Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast de Somos Castillo, Somos del Rey, en lunes de resumen. Y estoy aquí con la pastora. Hola, hermanos. Buenos días, buenas tardes a la hora que nos estén escuchando. Pues estamos aquí listos para un podcast más de resumen de la palabra que en lo personal pues me emociona mucho, me bendijo mucho y me emociona mucho el tema de que vayamos a comenzar a estudiar las parábolas pues con un poco más de detenimiento, que bueno, estoy segura que muchos lo hemos hecho, pero es lindo y es emocionante tener este panorama de saber que como iglesia pues vamos a ser enseñados en una misma doctrina y vamos a ver juntos pues muchos aspectos y muchos elementos y cosas que sucedan en las parábolas, que pues precisamente fue este domingo el tema, ¿verdad? Esa introducción acerca de qué es una parábola, de qué enseña una parábola, de por qué se usa una parábola, porque el Señor Jesús enseñaba con parábolas, ¿no? Y estas tres últimas cosas que contiene una parábola. Uh-huh. Durante yo creo que este mes de septiembre, estos domingos de septiembre, vamos a estarlas estudiando algunas de ellas, no todas, como platicábamos ayer en la reunión. Hay 37 parábolas en Mateo, Marcos y Lucas. En Juan son más alegorías más que parábolas. Es parábola cuando usted puede leer que dice, y Jesús refirió una parábola diciendo, o cuando responde una pregunta, ¿verdad? Uno se da cuenta cuando está comentando o hablando una parábola. Entonces, bueno, pues ayer domingo fue nuestra introducción, donde estuvimos viendo de qué trata una parábola. Ya pueden ver la predicación completa, por cierto, en la página de cdrcancun.com. En predicaciones puede entrar y ver la última predicación que se subió, que es Descubriendo el Reino de Dios, y es la introducción a nuestra serie de Descubriendo el Reino a través de las parábolas de Jesús. Una de las cosas que hablamos primero en la introducción es que Jesús hablaba y enseñaba con autoridad. Entonces, las parábolas de Jesús y las enseñanzas de Jesús tienen una autoridad que tú y yo recibimos, ¿verdad? Una enseñanza por medio de lo que Jesús está hablando. Entonces, con la autoridad que Jesús habla y con la autoridad que Jesús nos está trayendo, ¿verdad? Su palabra, con esa autoridad es cuando están pasando cambios en nuestra vida. O sea, Dios sana, transforma, renueva por medio de su palabra. Y esas enseñanzas que traía Jesús venían a traer también una transformación. O sea, venían a traer un cambio al corazón del hombre. Entonces, que estos próximos días y estos próximos domingos, hermano, ese sea el propósito, que usted llegue a la iglesia con esa intención de que esta parábola de Jesús me cambie, ¿verdad? Cambie mi compasión, si hablamos, por ejemplo, la del buen samaritano, cambie mi manera de entender el reino, si hablamos, por ejemplo, de la del campo y la de la perla de gran precio. O sea, que cada una de las parábolas pueda producir un cambio en nuestros corazones. Uh-huh. Bueno, es una forma de estudiar los evangelios o las parábolas, es entendiendo, el pastor tocaba un poco el tema espiritual, ¿verdad? De las enseñanzas, del punto que Jesús quería tocar con cada evangelio. Y para esto podemos ver que vamos a poder encontrar quizás ligeras variaciones de esa misma parábola en otro evangelio, sobre todo en estos 3 evangelios que el pastor comentaba, que son los evangelios sinópticos. Pero algo importante que debemos aprender, hermanos, con respecto a las parábolas, es que la Biblia no se contradice a sí misma. Lo que sucede es que la Biblia se complementa. Entonces, es importante que podamos ver
el panorama completo de una sola parábola. Una sola parábola normalmente va a estar expresada en los 3 evangelios. En los 3 evangelios sinópticos, son 4 evangelios, ¿verdad? Pero excluyendo el evangelio de Juan, va a estar en estos 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. Y es bien importante para que podamos respetar estas enseñanzas, o para que podamos entender realmente la profundidad de todo lo que se quiere enseñar a través de esa parábola, que conozcamos, como les comentaba, toda variación que pueda tener esta parábola en los otros evangelios, además del evangelio en el cual estemos leyendo nosotros actualmente una parábola. Sí, porque hay que acordarnos de algo. Jesús quiere enseñar una realidad espiritual con la parábola, ¿verdad? Aunque sí es impresionante, porque Jesús era así, o sea, Jesús, todo lo que enseñaba tenía una profundidad, obviamente, y tampoco vamos a simplificar las parábolas, porque realmente Jesús enseñaba mucho, mucho a través de ellas. Pero sí hay que poner atención a lo que Jesús quería enseñar en esa parábola y en ese punto y en ese aspecto, ¿verdad? Vimos en la predicación que hay 37 parábolas repartidas en el Nuevo Testamento, que la definición de parábola es una ilustración narrativa sencilla e ingeniosa que ilumina una lección espiritual profunda, ¿verdad? Las parábolas nos enseñan qué es el reino de Dios, el valor del reino de Dios, cómo entrar al reino de Dios y de qué manera viven sus ciudadanos. Y eso es bien importante para saber cómo comportarnos, ¿verdad? En este reino, qué hacer en este reino, cómo relacionarnos en este reino, cómo conocer más al rey de este reino, ¿verdad? Y bueno, se cumpla ese propósito. Entonces, las parábolas deben de cumplir esta función, ¿verdad? Las parábolas deben cumplir esta función. Como comentaba ahorita la pastora, debemos de hacernos la pregunta: ¿qué buscaba enseñar Jesús cuando contó la parábola? Cuando lo hace en Mateo, en Marcos, en Lucas, ¿qué buscaba enseñar Jesús? ¿O qué pregunta está respondiendo? Sí, exacto. Normalmente cuando el Señor Jesús empieza a hablar en una parábola es porque se le está haciendo una pregunta, o es porque él mismo está en una situación en donde quizás no se le ha hecho una pregunta, pero él quiere enseñar algo con respecto a la situación en la que está, ¿no? Sí. Entonces, eso nos lleva a lo siguiente que compartía el pastor ayer, que dice que, para los que tomaron nota, ¿verdad? Dice: la mayoría de las veces la parábola tiene un punto espiritual principal, y eso es lo que busca comunicar y nada más. Sí hay que tener cuidado, porque definitivamente tenemos que escudriñar la palabra. Tenemos que escudriñar la palabra, como platicábamos ahorita. Tenemos que conocer todas las veces en las que Jesús habló de esa parábola, poder estudiarla quizás de forma paralela, ¿verdad? A ver, este evangelio la cuenta de esta forma, este evangelio la cuenta de esta otra, este evangelio añade esto, quita esto. Pero definitivamente la Biblia dice que la palabra no es de interpretación personal. Así es. O sea, no es, pues yo entiendo esto, yo creo que es esto, sino es: Señor, tú quisiste enseñar algo aquí. Quiero tener todo lo que necesito para poder llegar a esa verdad, pero a esa verdad nada más, sin que yo tenga que creer o imaginar o inventar otros significados que quizás tú no quisiste decir. Porque buscabas enseñar una verdad, ¿no? En otra parte de la Escritura dice que si se hubiesen escrito todos los milagros que Jesús hizo y todo lo que él habló, no alcanzarían los libros en el mundo. Sí. Entonces, para plasmar toda la vida de Jesús. Entonces, estos 4 evangelios, hermanos, que nos hablan de la vida de Jesús, y a estos 3 que se refiere el pastor en cuanto a las parábolas, todo lo que está ahí es por una razón. Todo lo que está ahí, todas estas enseñanzas que están ahí, todas las parábolas que están ahí, tienen
objetivo específico para nuestra enseñanza. No fueron dejadas ahí nada más porque, pues bien raro, un día estábamos platicando con Jesús y de repente dijo esto, qué raro. No, hay un objetivo. Hay un objetivo, exactamente. Hay un propósito para que esa parábola esté ahí. Nosotros teníamos una buena relación con nuestro apóstol, el apóstol Alfredo. Y ahorita que decías eso, me acuerdo cuando en momentos así, como dicen como se dice de repente, random, o sea, de repente así aleatorios, se ponía a enseñarnos. ¿Te acuerdas que de repente estábamos comiendo, estábamos sentados en la sala y se ponía a enseñarnos? Yo me imagino que el Señor Jesús le gustaba mucho también, y yo veía que disfrutaba a mi pastor enseñarnos, y yo creo que el Señor Jesús también tenía, es como hacía las cosas, ¿no? Él no decía por decir, ni hablaba por hablar, ni las parábolas no era para entretenerlos porque estaban toda la gente ahí escuchando, ¿no? Realmente Jesús quería, tiene el deseo y ahora el Espíritu Santo de transformar y cambiar las vidas por medio de sus palabras. Sí. Dice la Escritura que el Espíritu Santo, cuando estaba hablando Jesús acerca del Espíritu Santo, dice, el Espíritu Santo le recordará todas las palabras y todo lo que he dicho. Entonces, qué hermoso que el Espíritu ahora opera en nuestras vidas para transformarnos y cambiarnos. O sea, estas enseñanzas de Jesús al día de hoy están surtiendo efecto en nuestros corazones y en nuestras vidas. Y el motivo por el cual el Señor empezaba a enseñar era no por demostrar la autoridad o el conocimiento o la sabiduría que él tenía, sino porque veía una necesidad en el corazón de las personas en ese momento, ¿no? Tenía compasión de ellos. Como la parábola que estudiábamos ayer de el juez. El buen samaritano, me iba a referir yo. Ya. Pero esta parábola él empieza a enseñar porque, pues se le preguntó, ¿no? Se le preguntó, pero había una necesidad ahí de entender eso, ¿verdad? Porque muchas veces se le preguntaron cosas a Jesús y él, pues no les contestó, ¿verdad? Con la autoridad que tenía, los dejó ahí, con sus planes rotos. Pero en esta ocasión podemos ver que pues de alguna forma satisfizo a la persona que quiso llegar de alguna forma para querer. Sí, de hecho la pregunta en el contexto, en Lucas 10:25, el contexto es que un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Entonces Jesús ve eso, ¿verdad? Dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y ya respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. Le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y entonces Jesús empieza a responder por medio de una parábola, ¿verdad? Hay una necesidad que él nota en el corazón de esta persona y de los que estaban oyendo y confronta esa necesidad, ¿verdad? O sea, enseña. Es lo que es el segundo punto de lo que compartías ayer, de lo que sucede con una parábola que nos expone una verdad, ¿verdad? Verdades a la vista, nos expone una verdad. Entonces Jesús aquí, con este intérprete de la ley, ahora es muy curioso a quién Jesús le está enseñando esto, porque precisamente es alguien que interpreta la ley. Pero no había llegado una luz a su corazón para que él realmente pudiera entender que la ley de Moisés se trataba de obedecerla al pie de la letra, pero de hacerlo no como un rito, sino desde el corazón, ¿no? Desde la transformación de un corazón, o desde un corazón que quiere honrar al Señor. Y él le hace ver a este hombre cuál es la condición de su corazón, ¿no? Le enseña esta parábola, ¿no? Sí. Ahí mismo en Lucas capítulo 10 hay un pasaje muy hermoso hablando de verdades a la vista, que fue uno de los puntos de las parábolas que vimos ayer.
En Lucas 10, en el verso 21, me gustaría que lo lean. No estaba en la predicación ayer, ni estaba en las notas, pero me gustaría que lo vean. Dice: en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que ustedes vieron, porque les digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que oyeron y no lo oyeron. De hecho, ese es un pasaje paralelo con Mateo capítulo 13, verso 10 al 17, que sí fue un pasaje que leímos, ¿verdad? Que desearon ver y no vieron, ¿verdad? Y Jesús se alegra, me gusta mucho, se regocijó en el Espíritu, ¿verdad? De hecho, ahí justamente después viene lo del buen samaritano y el intérprete de la ley. Y Jesús le dice a los discípulos, ¿verdad? Es que él está emocionado porque realmente estas cosas eran verdades a la vista, pero que la gente no podía verlas, ¿verdad? Sí. Entonces tenían que estar los ojos abiertos, el corazón preparado. Sí. Estos domingos va a haber muchas verdades a la vista. Este domingo va a haber muchas. Esta semana que tú estés leyendo la palabra, estés leyendo las parábolas, estés leyendo las enseñanzas de Jesús, va a haber muchas verdades a la vista. Así que prepara tu corazón para que esa verdad produzca algo en nosotros, ¿verdad? Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Entonces, presentémonos con un corazón correcto y sano delante del Señor. Y ya, por último, otro principio que usaba Jesús en las parábolas era el principio de la comparación. Y esto es muy hermoso porque Jesús utilizaba estas parábolas para traer una comparación del reino y una verdad profunda del reino a nuestras vidas. Me gusta la forma en la que lo aplica para asegurar algo, ¿verdad? Sí, para afirmar el corazón, sí. La más común era cuanto más, ¿verdad? Por ejemplo, la del trigo y cizaña, hay un principio de comparación también. Cuando está diciendo que el trigo y la cizaña y hace una comparativa entre los que habrían de, los que van a ser salvos, ¿verdad? Sí. En el de cabritos y ovejas también, ¿verdad? Ahí hay una comparativa. Entonces hay muchas, pero nuestra favorita personal, porque afirma una verdad como comentas, es la de cuánto más vuestro Padre. Cuánto más vuestro Padre, cuánto más en el reino, cuánto más el Señor, ¿verdad? Entonces era un principio que daba peso al reino, que prácticamente era el establecimiento del reino en nuestras vidas, y lo hace por medio de comparativas prácticas y sencillas en parábolas, ¿verdad? Entonces vimos ahí la del juez injusto, vimos un poquito la enseñanza acerca del afán y la ansiedad que Jesús habla, y bueno, cada una de ellas como traía un peso del reino a nuestras vidas, cuanto más el Señor. Pues bueno, hermanos, esperamos que esta semana y estos domingos vayamos con mucha hambre a la casa de Dios, para que el Señor nos bendiga con su palabra, y que cada parábola que entremos y nos adentremos sea una parábola que nos cambie. Amén, que toque nuestras vidas y que pueda adentrarnos más en el reino. Sí. Ha sido un gusto, hermanos, estar compartiendo este breve tiempo con ustedes, y pues los animamos a que, como comentaba el pastor hace un momento, por su cuenta ustedes mismos estén estudiando los evangelios, estén estudiando estas parábolas, que no lleguemos en blanco al domingo, ¿verdad? Sino que ya tengamos quizás un poco hecha nuestro propio estudio, ¿no? De esas parábolas, y que podamos pues llegar a la iglesia para seguir nutriéndonos. Amén. Les mandamos un fuerte abrazo. Les recordamos, ya está lista la predicación en la página CR Cancún y en YouTube Castillo del Rey Cancún, para que entren, accedan, escuchen la palabra
completa después de escuchar este resumen y comparen ahí sus notas, ¿verdad? Que algunos hermanos me mandan de que, pastor, mire, todo lo que escribí en las notas lo dijo en el podcast del lunes. Entonces, qué bueno, hermanos, que está tomando notas y que Dios le está hablando. Les mandamos un muy, muy fuerte abrazo. Tengan muy bendecida semana. Nos vemos el miércoles en un episodio más de nuestro podcast Somos Castillo, Somos del Rey. Bendiciones.